Hay muchos lugares en este mundo que están experimentando muchos problemas y violencia. Y el país de Camerún están experimentando un tiempo de violencia política. Y es un tiempo muy peligroso para ese país, pero el evangelio sigue adelante. Hay muchos, entre los indígenas, las personas en las tribus, entre las selvas y las diferentes montañas, se encuentran unas iglesias que todavía predican la palabra de Dios por medio de los misioneros y los misioneros internacionales. Y el papá del hermano Daniel es uno de los primeros que fueron hasta allá a establecer las iglesias. Y gracias a Dios que su hijo todavía sigue en los caminos de Dios y aún más quiere avanzar lo que empezó su papá. Y entonces en este momento voy a dejar que hermano Daniel Needham nos da su ministerio y dejo que hermano Alonso traduce a la misma vez a su mensaje y a sus fotos. Entonces ahí está también, hermano. Gracias. Dios bendiga. Good morning. Buenos días. It's been a long time since I've been with you all, and it's a blessing to be back again. Ha sido ya bastante tiempo que no he estado con ustedes y es una bendición estar de nuevo con ustedes. Thank you for the special. It was a blessing to listen to Great is Thy faithfulness. Fue una bendición el especial. Gracias. God is certainly faithful, and He has shown Himself faithful to us and my family, as He has done to each one of us. Dios es fiel y ha mostrado su fidelidad con mi familia y con cada uno de nosotros. I'm Daniel Needham, and you see the picture of my wife and baby. My wife's name is Rachel, and the baby is 10 months old. Her name is Isabel. Yo soy Daniel y pueden ver la foto de mi familia aquí, mi esposa y mi niñita Isabel. Unfortunately, they are not here today because Isabel has a cold and she wasn't able to come to church, so my wife stayed back home with her. Desafortunadamente no pudieron venir a la iglesia hoy ya que mi hija está un poquito enferma y se quedaron en casa. But she misses being here. Sí, extraña estar aquí con ustedes. As Pastor Francisco said, we are leaving to head to Cameroon on next Friday. Y como dijo el pastor, el próximo viernes vamos a ir a Camerún. This is where Cameroon is located. Aquí pueden ver dónde está Camerún. I grew up there as a missionary kid. Yo crecí allí como hijo de misioneros. And after I got married, we went back to Cameroon in 2018. Y cuando nos casamos, regresamos a Camerún en 2018. And I have a few pictures to show you of that time. Y tengo algunas fotos que mostrarles de ese tiempo allá. We moved over there just right near my parents, and this is the house we lived in. Nos mudamos allá cerca de la casa de mis papás y esa es la casa donde vivimos. All the neighbors came out to help us. Todos los vecinos llegaron a ayudarnos. And there is my wife. That work? Creo que... oh. Changed on my screen. Oh, there it is. Okay. Ahí está mi esposa She is there in her little kitchen. en su pequeña cocina That's our view out of our backyard. y ese es nuestro patio de atrás. It's so beautiful in Yes. that area. Es increíble, bien hermoso allí por esa área. Kids would often come and visit us and help in the kitchen. Los niños venían frecuentemente para ayudarnos en la cocina. And during that time in 2018, I had several opportunities of discipleship. Here's a young man. I grew up with him, and I believe he is saved. He was a former Muslim. Y durante esa estancia tuve muchas oportunidades de ganar gente a Cristo. Y aquí hay un joven que yo crecí con él. Fue musulmán, pero creo que ya es salvo. And here is another friend of mine that I was discipling. Y aquí está otro amigo mío que yo estoy discipulando. And this man, he was the Muslim chief of the village where we stayed. Y este hombre es el jefe del el pueblo donde nos quedamos, musulmán. He used to be very antagonistic, but God changed his heart, and he was very, very welcoming, and so happy to see us back there in my home village. Y él era muy antagonista, se dice así, contra el evangelio, pero Dios cambió su corazón y estaba muy contento en verme otra vez. There's my wife and her sister, Ahí está. and the lady in the middle was our next door neighbor. She would come over almost every day to greet us, and she was so happy to see me back because she lived in the same place when I was a baby, and she was so happy to see me back as an adult now and married.
Aquí está mi esposa con su hermana y esa es nuestra vecina que nos visitaba todos los días y estaba tan contenta de verme como, me vio como niño, como bebé y ya como adulto y casado. Here's a family that lived close by. The man sitting next to me has been a family friend of ours for years and years. And when we arrived in Cameroon, he was in the hospital and very close to death. When my father went to visit him, go ahead. Ujú. Aquí está una familia cerca de nosotros y aquí el hombre que está sentado al lado de mí es un amigo de la familia y cuando llegamos estaba a punto de muerte. My father went to visit him in the hospital and prayed for him. And a few days later, he was able to go home. And when we visited him, he said it was Jesus that healed me. Mi papá tuvo la oportunidad de ir al hospital y orar por él y unos pocos días después pudo regresar a su casa y cuando llegó a su casa él dijo, fue Jesús que me sanó. And he is a Muslim man. Y él es un musulmán. And he has heard the gospel many times, but he has not yet been saved. Yeah. Let's pray for him. His name is Amadou. Él ha escuchado el evangelio muchas veces, pero todavía no ha aceptado a Cristo. Favor de orar por él. Su nombre es Amadou. It's my wife and a little girl. You may have heard the name Pastor Felix. Aquí, This is his daughter. mi esposa, una niñita. Quizá han escuchado de un pastor Félix. Félix, esta es su hija. We enjoy fellowship with some believers in the church there. Nos encanta el compañerismo de los hermanos en la iglesia allí. There's a Bible camp that my parents started. Ahí está un campamento cristiano que mis papás empezaron. I had the opportunity to preach to the young people there. Tuve la oportunidad de predicar a los jóvenes allí. And Rachel also spoke to the ladies during the camp. Y mi esposa Rachel también habló a las mujeres durante el campamento. And there's our vehicle. Y ese es nuestro vehículo Muddy roads. para terrenos bien lodosos. I would take that vehicle out to some of the remote villages to pick up campers to bring them back to camp. Y yo tomaba nuestro vehículo a ir a los pueblos lejanos para traerlos al campamento. Some of these roads may look familiar to you, and Quizás algo parecido a nuestros not in America. lugares, pero no aquí en Estados Unidos. No, I've never been there. But this is actually a good road. Pero de hecho esta es una de las buenas carreteras. In one of the towns we visited, there was over 50% Muslim. It was about a 3-day drive from where we lived. Aquí uno de los pueblos que visitamos, más de 50% eran musulmanes y era como 3 días de manejar. We would travel through the markets, handing out scripture portions in their language. Y pasábamos por los mercados y repartíamos la palabra de Dios en su idioma. And when they would see it in their language, most of them would gladly take it. Y cuando lo veían en su idioma, lo recibían amablemente. In one of the towns we drove through, we noticed all these people walking down the side of the road. And you're wondering, why are these people walking by? Y en uno de los pueblos que pasamos vimos a esta gente caminando en la calle y nos preguntamos, ¿por qué tanta gente caminando? It was a very small village, and I was sure that these people did not live there. Y era un pueblo muy pequeño y yo estaba seguro que no tanta gente vivía allí. As we came to the edge, we saw a mosque and realized, oh, this is Friday. It's the Muslim holy day. All the people from around the surrounding towns would come here to worship on Friday, which is the Muslims, it's their Sunday. Y nos dimos cuenta, es viernes, el día santo para los musulmanes y había una mezquita allí y la gente de alrededor de ese pueblo venían a adorar allí en esa mezquita. Hundreds of them, and we would think it's most likely no gospel has ever been preached here before. Cientos y cientos y estamos seguros que el evangelio nunca se había predicado en este pueblo. And we would hand out scripture portions, and people would flock around us, gather around us to receive these. Y aquí estamos repartiendo folletos de la palabra de Dios y muchos nos aglomeraban para recibir este evangelio. There was a roadside restaurant we stopped at. It Allí. doesn't look like much, but it was very good food. Allí un restaurante, no se ve mucho, pero estaba muy rica la comida. Our taxi driver
took us to his home. Our taxi driver was giving us a tour of the town, and he brought us to his home. As soon as we walked into his home, his wife handed my wife the baby and welcomed us in. Nuestro chofer de taxi nos estaba dando un tour del pueblo y después nos llevó a su casa. Y cuando llegamos a su casa, la señora le dio a mi esposa su bebé y nos dio la bienvenida a su casa. And she was sitting there on the floor teaching her children from the Quran. Y ella estaba ahí sentada en el piso con sus niños enseñándoles del Corán. So there's a great need for the gospel. Hay una gran necesidad para el Evangelio. While we were there, we purchased traditional clothing, Allí. tried it on. Y estando allí en ese pueblo, compramos pues el atuendo típico de ese pueblo y nos lo probamos. So in 2018, we were there for 6 months. We were planning to stay for 4 years. En 2018 llegamos y nos quedamos 6 months, Yes. 6 meses, y nuestro plan era quedarnos allí 4 años. But while we were there, the war got worse and worse, and we had to leave when one of our coworkers there was killed. Y pues la guerra se puso peor y peor y tuvimos que huir cuando uno de nuestros colaboradores murió. On this map of Cameroon, you see the western side, the darker red. Ahí podemos ver el lado oeste de Camerún, lo rojito. That section of the country is trying to separate from the rest of the country. Esa sección del país está tratando de separar del resto del país. To give you an example of what was going on, this is a market that we visited. Por ejemplo, lo que está sucediendo allí, este es un mercado que fuimos a visitar, It's very near to our home. muy cerca de nuestra casa. A few days after we took this picture, this is what the market looked like. Unos días después, así se ve el mercado, Totally empty, completamente vacío destroyed. y destruido. The road there was destroyed. La carretera destruida. And then shortly after that was when our missionary friend was killed. Y después de eso, nuestro amigo misionero lo mataron We had to leave the country. y tuvimos que huir del país. We were here in the States for 6 months, and the Lord opened the door for us to go back to another part of the country. Estuvimos aquí en los Estados Unidos por 6 meses y después el Señor abrió la oportunidad de regresar a otra parte del país. The part where we left is English speaking, and where we went back to is French speaking. La parte donde estábamos habla inglés y donde fuimos hablan francés. So we had to learn French. Entonces tuvimos que aprender I'm not francés. very good yet, but I know a little bit. Yo no soy tan bueno en francés, pero sé un poquito. We were there for 6 months, and Rachel got to be good friends with our neighbor kids. Estuvimos allí por 6 months again. Yes. 6 meses y mi esposa fue buena amiga hizo una buena amistad con los vecinos, los niños del vecindario. I believe these children were saved while we were there. Y yo creo que estos niños fueron salvos cuando estuvimos allí. This is a pastor friend who we were to have fellowship with. Es un pastor amigo de nosotros que pudimos tener compañerismo con él, More Christian fellowship in our home, más compañerismo cristiano allí en nuestra casa, along with other missionary friends. con otros misioneros allí. There's a picture of my wife in the market. Ahí está mi esposa en el mercado. And while we were there, we also traveled to some remote areas again to visit the Muslims. Y estando allí también tuvimos la oportunidad de viajar a otros pueblos They're very welcoming y, again to us. los pueblos musulmanes nos recibieron. And I also had the opportunity to preach in a Bible conference. Y allí también tuve la oportunidad de predicar en una conferencia bíblica. Many of the pastors and believers from the English side in the war area traveled out to where we were, and we held the Bible conference. Muchos de los pastores que eran de la parte que habla inglés viajaron y de la guerra viajaron aquí para la conferencia. And of course, that has to include food. Y obviamente tiene que incluir buena comida. And right before we left, after that 6 months, we got together with these men. These are the Cameroonian pastors and the leadership in that ministry there. Y antes de irnos, nos juntamos con estos hermanos, son los líderes nativos de Camerún, los pastores. And the last picture, I think, yes, the last Yeah. picture Ajá. is the gathering of a new church, the beginning of a new church before we left. Y aquí esta última foto es el inicio de una iglesia, And nueva iglesia. Missionary coworker Seth Folkers, whom I think you all know, and
the Swansons are taking that church and are leading it now. Y aquí quizá conocen a Seth Folkers, que también ha estado aquí con nosotros. Él está pastoreando juntamente con la familia Swanson allí en esa iglesia. Turn your Bibles this morning now to Romans chapter 8. Si podemos ir a nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. During all the different trials of moving around in Cameroon, the Lord really used this verse in our lives. Mientras durante todas las pruebas de cambiar de casa en Camerún, Dios usó este versículo grandemente en nuestras vidas. There were times when I was wondering, what is God doing? Like we made plans and now all of our plans are gone. Muchas veces me preguntaba, ¿qué está haciendo Dios? Hicimos planes y ya nuestros planes destruidos. Do I keep trying to move forward? Do I go back to America and give up? ¿Sigo adelante o regreso a Estados Unidos y dejo ir? And God used this verse to keep us going forward. Pero Dios usó este versículo para seguir adelante. So Romans 8, 28 and verse 29. Go ahead and read them. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. I wondered if all things really did work out for good. Me preguntaba si realmente todas las cosas me ayudaban a bien. How could a missionary's death be for good? ¿Cómo puede ser la muerte de un misionero algo bueno? How could leaving a mission field be good? ¿Cómo puede ser bueno dejar el campo misionero? How could having no plans for my life be good? ¿Cómo puede ser no tener planes para mi vida algo bueno? And we all go through these trials. Y todos vamos por medio de estas pruebas. Every one of us has different trials, but we all go through trials. Todos tenemos diferentes pruebas, nuestras propias pruebas, pero sí, todos pasamos por medio de pruebas. And it's easy to begin to question God, say, God, why are you doing this to me? Y es fácil cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? But we know that all things work together for good. Pero sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Whether it feels like it or not, God says it. Si se parece o no, Dios lo ha dicho. You see, God works in a way that is different from the way we think. Mira, es que Dios obra de una forma diferente de como nosotros pensamos. He says, for my thoughts are not your thoughts. Él dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. My ways are not your ways. Mis caminos no son sus caminos. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Como los cielos están sobre la tierra, mis caminos son altos. It's in Isaiah 55. Es en Isaías 55. God has a plan for each one of us, and that includes the trials and the hard times in our life. Entonces, Dios tiene un plan para nuestra vida y eso incluye las pruebas. So what is God doing in difficult times? Entonces, ¿qué está haciendo Dios en pruebas? Well, we know that this verse is written to believers. It says it is written to those that love God. Sabemos que este versículo fue escrito para creyentes. Dice, fue escrito a los que aman a Dios. To those that are called according to his purpose, that is believers, Christians. Los que están llamados o que conforme a su propósito son llamados cristianos. It's written to you. Está escrito para ti. So what is God's purpose? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Going back to the beginning of creation, Regresando al principio de la creación, God had a great purpose for mankind. Dios tenía un gran propósito para la humanidad. He created Adam and Eve with a perfect relationship with God. Creó a Adán y Eva con una relación perfecta con Dios. Every day, Adam and Eve would walk with God in the Garden of Eden, and they would fellowship face to face with God. Cada día Adán y Eva caminaban con Dios en el jardín de Edén y tenían comunión íntima con Dios. That was the purpose of mankind, was for that fellowship and for the glory of God. Ese era el propósito de la humanidad, tener compañerismo con Dios. But what happened? That relationship was broken.
Pero ¿qué pasó? Esa relación fue rota. It was broken by the sin of Adam and Eve who chose to disobey God. Fue violada por el pecado de Adán y Eva que desobedecieron a Dios. And you know what? Ever since then, God has sought to restore that relationship. Y desde entonces Dios ha buscado restaurar esa relación. The world, after Adam and Eve went into great wickedness, Después del pecado y de Adán y Eva, el mundo, and everyone did that which was right in their own eyes, so that God had to judge the world with the flood. el mundo hizo lo que le parecía bien a sus propios ojos y Dios tuvo que juzgar al mundo. But he chose a man in his family, Noah. Pero Dios escogió un hombre y su familia, Noé. He saved them and wanted to use them Dios los salvó y quería usarlos a ellos to portray, to show to the world a restored relationship with God. a mostrarle al mundo una relación restaurada con The Dios. purpose was for his children to follow God. El propósito era que sus hijos sigan a Dios, But we know what happened. His descendants failed at the Tower of Babel. pero sabemos que los descendientes de Noé fracasaron a Dios en la torre de Babel. And God once again had to judge them. He changed their language and scattered them across the world. Y otra vez Dios tenía que juzgarlos, cambiarles sus idiomas y esparcirlos por todo el mundo. A few years later comes Abraham. Años después llega Abraham. God raises him up and calls him to leave his family, his friends, his home. Y Dios le llama a él que deje su familia, su pueblo, sus conocidos. He was called to have a restored relationship with God. Fue llamado para tener una relación restaurada con Dios. He was known as the friend of God. Fue conocido como el amigo de Dios. He was obedient and he did show that restored relationship. He wasn't perfect like no one is, but he showed that relationship. No fue perfecto, pero sí mostró al mundo una relación restaurada con And God's Dios. purpose through Abraham was to start a new nation, the nation of Israel, so that this nation could then show to the rest of the world this restored relationship with God. Y el propósito de Abraham es para empezar un pueblo que le muestre al mundo una relación restaurada con And then a Dios. few generations later, God raises up Joseph, Generaciones después, Dios levanta a José, a young man who endured great trials of being sold into slavery by his family and then thrown into jail for years at a false accusation. un hombre que sufrió pruebas por su propia familia y en la cárcel. And these trials for Joseph made no human sense, Y estas pruebas para José no tenían sentido humano, but God took those trials and used them for Joseph's good and for others' good. y Dios usó esas pruebas para el bien de José y para el bien de muchos más. He used these trials to prepare Joseph for something bigger. Dios usó estas pruebas para preparar a José para algo más grande. And when the time was right, God orchestrated the world events Y, to cu- make Joseph the second most powerful person in the entire world. y en el momento correcto, Dios organizó todo para hacer a José el hombre segundo de poder en el mundo. And using this position, Y usando God este used poder, Joseph to save his family, this nation, and the world from this famine. y Dios usó este hombre para salvar a su familia y al mundo de una sequía. And then a few generations later, we see Moses, Y generaciones después vemos a Moisés, a man who had the best training in the entire world el hombre, in Pharaoh's household. un hombre que tenía el entrenamiento mejor del mundo, familia de Faraón. He was possibly in line to be the next Pharaoh of Quiz- Egypt, the most powerful man in the world. Quizá iba a ser el próximo Faraón. But what happened? In his pride and his position, he killed a man. Pero ¿qué pasó? En su orgullo y en su posición, él mata a un He hombre. ran for his life to the middle of nowhere for 40 years. Y corrió por su vida a un lugar desierto por 40 años. How could Moses be used now? He was gone. ¿Y cómo iba Dios a usar a Moisés? No existía. But God used those 40 years to break Moses of his self-life, Pero Dios usó esos 40 años para quebrantar a to break Moisés, him of his pride. para quebrantarlo de su orgullo. I'm sure Moses regretted his pride, Yo estoy seguro que estaba, ¿cómo se dice?, arrepentido de su orgullo. Gracias. and I'm sure he thought many times, like, what did I do? Now I have ruined my life. God can no longer use me.
Y yo sé que muchas veces pensaba, ¿qué hice? Arruiné mi vida, ya no me puede usar Dios. But we read in Numbers 12, verse 3, it says, Now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth. Numbers 12:3. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. God used Moses' sin Dios, and the us- consequences of that sin Dios usó el pecado de Moisés y las consecuencias del pecado de Moisés to shape Moses' life so that he could later be used by God. para moldear la vida de Moisés, para que después fuese usado por Dios. God even takes the sin in our lives and changes it around for good. Dios aún usa nuestro pecado y lo cambia para bien. What about you? God is seeking to restore your relationship with Him. ¿Y qué de ti? Dios quiere restaurar tu relación con Él. Perhaps like Moses or Joseph, He's allowed deep trials in your life. Quizá como José o Moisés, Dios ha permitido pruebas profundas en tu vida, He wants to use them to shape your life pero Él quiere usarlas para moldear tu vida, so that He can use you for His great glory in a great way. para que te pueda usar de una forma grande para su gloria. He's using these circumstances and the hard things in our life to bring us back into a fully restored relationship with God. Dios está usando estas circunstancias para volvernos a una relación restaurada con Dios. All things, trials and hardships, and even our own sin, God turns those events and makes them turn out for good. Todas las cosas, las pruebas, nuestros pecados, Dios las usa para nuestro bien. Look at verse 29, Romans 8, verse 29. Romanos 8, versículo 29. For whom He did foreknow, Dice allí Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, foreknow, He knew us beforehand. Before we were even born, before the world was even created, God knew you by name. a los que antes conoció, antes que creó el mundo, antes que hubieses nacido, Dios te conocía. He knew exactly what you would be going through. Dios sabía exactamente lo que ibas a And pasar. He knew how He would use them in your life. Y Dios sabía cómo los iba a usar para tu bien. In fact, the next word there, He also did predestinate. He chose beforehand what this would be for. Y aquí dice, también los predestinó. Dios escogió exactamente lo que iba a pasar. He knew why He would allow it. Y sabía por qué lo iba a dejar pasar. And that purpose there is so that we would be conformed to the image of His Son. El propósito para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. That our lives would be a mirror of Jesus Christ. Que nuestras vidas sean un espejo de la vida de Cristo. Romans 12:1 says that be not conformed to this world. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sadly, many Christians, instead of being conformed to Jesus Christ, we are being conformed to the world. Desafortunadamente, en lugar de estar conforme a Cristo, la imagen de Cristo, estamos conformes a la imagen del mundo. We allow many things into our lives that draw us to the world instead of to Christ. Permitimos muchas cosas en nuestras vidas que nos acercan al mundo y no a la vida de Cristo. At our workplace, there's peer pressure. People saying, oh, you need to come drink with me. Oh, you need to come to this place, to the bar with me. Oh, you need to do this and this with me. But we know that is not what God wants us to do. Quizá en nuestros lugares de trabajo los muchachos nos dicen, no, ven a tomar, o ven al bar, vamos aquí y allá, pero eso no es el plan de Dios. The workplace has so much pressure to do the wrong thing. El lugar de nuestros trabajos tienen tantas presiones para no hacer lo correcto. Perhaps someone has wronged you and you have not forgiven them. Quizá alguien te violó tus derechos y no lo has perdonado. That bitterness in our heart draws us to the world. It does not draw us to Christ. Y esa amargura en nuestros corazones nos guía al mundo, no a Cristo. So often our technology draws us to the world instead of to Christ. Muchas veces nuestra tecnología nos acerca al mundo y no a Cristo. There's so much available in our world today that draws us to the world. It looks so good Hay tanto que nos atrae al mundo, se ve tan bueno and enjoyable y tan divertido and fun. y tan gozoso. But the Bible says, be not conformed to the world. Pero Dios dice, no os conforméis a este siglo. God's purpose that He chose before the world was even created was that
we would be conformed to Jesus Christ. Antes que Dios te creó, su propósito es que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. We must be sure that we're not allowing ourselves to be conformed to the world, but conformed to Christ. Debemos estar seguros que no estamos permitiendo de ser conformes al mundo, sino a Cristo. Do you realize how much God loves you? ¿Reconoces cuánto Dios te ama? I think if we truly realize God's love for us, we would have no trouble leaving the world behind and going to Christ. Si realmente reconocíamos el amor de Dios, no tendríamos problema de dejar el mundo para ir a Cristo. Romans 5:8, but God commended his love to us. While we were sinners, Christ died for us. While we were still living in sin, Christ died for us. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En nuestro pecado, Cristo murió por We all know nosotros. John 3:16, for God so loved the world, he gave his only begotten Son. Todos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. When Jesus was on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? Estando Cristo en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has How desamparado? could God forsake his own Son? ¿Cómo Dios puede desamparar a su propio Hijo? It was because of his love Por su amor, for us, por nosotros, each one of us in this room. por cada uno de nosotros en este cuarto. Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Since before the foundation of the world until now, and through all eternity, God has been thinking about you every second, and not one of those thoughts has been bad. Desde la creación del mundo, cada segundo Dios ha pensado en ti y ni uno de esos pensamientos fue para tu mal. In my short life of less than 30 years, I think if I've ever known somebody, I've always had some kind of bad thought towards them. En mi pequeña vida de menos de 30 años, yo conozco a algunos y a veces he tenido malos pensamientos a Even if ellos. they're my good friends, I'm always with them. I say, oh, that's not good. Aunque son mis buenos amigos, a veces tengo, ay, Something about them I don't like. eso no me gusta de este amigo. God's not like that. Pero Dios no. Every single thought he has ever had towards you has been good. Cada pensamiento que ha tenido acerca de ti es por bien o para It shouldn't bien. be a problem to want to run to Christ and be conformed to him when we know about his love. No debe ser un problema correr a Cristo, ser conforme a su imagen si conocemos su amor. Sometimes we see him as an angry God and say, Muchas veces lo conocemos o lo pensamos en Él como un Dios iracundo, lleno just de ira, waiting to throw his enemies into hell. listo para aventar a sus enemigos al infierno. But that's not the God I serve. Pero ese no es el Dios que yo sirvo. Someone I knew suggested that if I'm witnessing to an atheist, Alguien que conozco me dijo, mira, si tú estás testificando a un ateo, ask him about the God he doesn't believe in. pregúntale del Dios en el cual no cree. And most likely they will begin to tell you about an angry, hurtful God who hates his people. Y muchas veces te van a contar de un Dios lleno de ira que quiere lastimar a la gente. I don't believe in that God either, Pero yo tampoco no creo en ese Dios, tampoco creo en Él, because God is love. porque Dios es amor. And sure, he must judge sin, that is true. Sí, y Dios tiene que juzgar el pecado, sí, eso es verdad, But his love for you is so great. pero su amor para ti es tan grande. God accepts us as we are. Dios nos acepta tal y como somos. He doesn't wait for you to follow a list of things to do before he accepts you. Dios no espera que sigas una lista de cosas antes que te acepta. When you were saved, he didn't provide a to-do list for you. He did not provide a to-do list before you could have salvation. Antes de que fueses salvo, Dios no te dio una lista de cosas que hacer para que fueses salvo. And he does not provide a to-do list before he accepts you now. Y Dios no te da una lista de cosas que hacer para que te acepte ahorita. He accepts you as you are. Your failures, your sin, everything. He wants you to come to him. Él te acepta tal como eres, tus pecados, tus fracasos, te acepta. He accepts you just as you are, but not to stay as you are.
Sí, Dios te acepta tal y como eres, pero no para que te quedes como eres. He accepts you and wants you to come as you are so he can change you into what he wants you to be. Sí, te acepta como quien eres, pero para que Él te haga como debes de hacer. Peter, for example, Por ejemplo, Pedro. we all know at the end of Jesus' life on earth, Todos sabemos del Peter final. forsook Jesus and denied him 3 times. Sabemos del final de la vida de Cristo. Pedro negó a Cristo 3 veces. Terrible sin, right? Un pecado increíble. But what did Jesus do? Pero ¿qué hizo Cristo? Came to Peter, Vino a Pedro. feed my sheep, Apacienta mis ovejas. feed my lambs. Apacienta. He took Peter's great failure and gave him a new mission and changed his life, and Peter was greatly used by God. Y tomó su fracaso y le dio una nueva misión y Pedro fue usado por Dios. Peter's self-life had to be destroyed before God could use him. La vida de la carne de Pedro tenía que ser destruida. It's the same in our lives. God has to break us of ourselves before he can use us fully. Es igual en nuestras vidas. Dios nos tiene que quebrantar para que nos pueda usar. In Jeremiah 18, we don't need to turn there, but there's an illustration used of the potter. En Jeremías 18 tenemos el ejemplo de un alfarero. The potter spins his wheel and makes pottery, the pots, the cups. Y allí el alfarero está trabajando con el barro. And the illustration talks about how the potter took a marred vessel and destroyed it. Y la ilustración de Jeremías 18 dice que toma un vaso malo y lo destruye. And he created a new vessel that was perfect. Y de eso crea un nuevo vaso perfecto. When I was in Cameroon during those trials, Estando en Camerún por medio de esas pruebas, the Lord brought me to that verse in Jeremiah 18, and I felt like I was the vessel that had been destroyed. Dios me trajo a mí a Jeremías 18 y me sentí como ese vaso destruido. I felt like a broken man with no purpose. Me sentí como un hombre quebrantado sin propósito. But God used those verses and said, I can make you again into something greater. Pero Dios usó esos versículos en mi vida y me dijo, yo te puedo convertir a algo mejor. It was like he put his arms around me and said, Daniel, you're not a failure. Él puso sus brazos alrededor de mí y me dijo, Daniel, no eres un fracaso. But I have something much greater for you. Yo tengo algo más grande para ti. And I'm preparing you I'm preparing you for what you have in the future. Y yo te estoy preparando para tu futuro. God wants to do the same with each one of you. Y Dios quiere hacer eso con cada uno de ustedes. Look at the end of the verse Mira 29. el fin del versículo Romanos 8, 29. God wants us to be conformed to the image of Christ, and there's a purpose even for that. That purpose is so that Christ might be the firstborn. Aquí dice que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. What is the firstborn? The firstborn is the oldest child, the one who gets the inheritance. He's the most important child, right? Que es el primogénito, el hijo más grande, que el que recibe todos los beneficios, ¿verdad? And many cultures are different. The American culture, it doesn't really have that too much, but that culture did. Many cultures around the world still have that. Pues en Estados Unidos no tenemos esa cultura, pero en muchas culturas alrededor del mundo y en esta cultura existe el primogénito. So the idea here is that Christ must be the firstborn, the most important. He must be the only one in our life. Y eso quiere decir que Cristo tiene que ser el más importante, el único en nuestras He wants us vidas. to be conformed to Christ so that Christ will be glorified. Que el propósito es que seamos a la imagen de su Hijo para que Él sea glorificado. And then the final purpose is this. Y el último propósito es Among este, many brethren, entre muchos hermanos. He wants to use our lives to glorify Christ so that the world around us can also see Christ. Y Él quiere usar para ser conforme a su imagen para que el mundo alrededor de nosotros It's not just for glorifiquen. us to keep inside of ourselves. No solamente para que nos lo guardemos, It's so that God can use us to reach the world. es para que Dios nos use para cambiar al Our mundo. neighbors, our friends, our coworkers, Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, restaurants, as we go shopping. en los restaurantes, en el supermercado. God
God wants people to see Christ through you. Dios quiere que otros vean a Cristo a través de ti. And He uses the hardships, He uses our past failures, He uses trials to shape us into the image of Christ. Y usa dificultades, usa nuestro pecado, usa nuestras pruebas para moldearnos a la imagen de Cristo. He wants to restore a relationship so that the entire world can hear the gospel and be saved. Él quiere restaurar nuestra relación para que el resto del mundo conozca a Cristo y sea salvo. Is that not a good purpose? ¿No es eso un buen propósito? Is that not a good thing? ¿No es algo bueno? All things work together for good. Todas las cosas nos ayudan a bien. And God wants to use your life. Y Dios quiere usar tu vida. And one day, after we are with Christ physically in heaven, new earth, Y aquí en un día cuando ya estemos con Cristo en un nuevo cielo y nueva tierra, we will look back and say, wow, God did a great work in my life. vamos a ver atrás y vamos a decir, wow, Dios hizo algo grande en mi vida. I am so thankful for everything that God has done. Estoy tan agradecido por todo lo que Dios hizo. And we will bow down at Jesus' feet and worship Him for everything He has done in our lives. Y vamos a arrodillarnos delante de Cristo y a glorificarlo por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. So today, this week, let's trust the Lord that yes, Lord, you are working this all together for good. Y esta semana tenemos que confiar a Cristo y decirle, sí, Dios, tú estás haciendo todo para nuestro bien. Let's pray, and then Pastor Francisco will come close the service. Vamos a orar y después el Pastor Francisco. Lord, we thank you for the good that you are creating through our lives. Thank you that all things work together for good. Señor, te damos las gracias que todas las cosas nos ayudan a bien. Pastor. Pastor Francisco. Seguimos con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados. Tal vez tú nunca has, tal vez nunca has sabido, tal vez nunca no sabes de los problemas de sus pasados. Tal vez los crisis y los problemas y las diferentes dificultades de su pasado todavía son misterios. Y no sabes por qué Dios ha dejado esos problemas. Tal vez nunca has descubierto los propósitos de esas situaciones y los planes de Dios en tu vida a través de esos problemas. Tal vez estás pensando que Dios no es bueno, que Dios está castigándote, cuando Dios no es así. Dios es amor. Dios es benevolente con nosotros. Dios tiene un gran plan. Dios tenía un plan para José. Tenía un plan para Pedro, para Moisés, para todos los creyentes. Hasta tú, aquí en esta mañana. Tal vez tú estás pasando por una crisis, un problema, algo que es muy difícil, unas dificultades en tu vida. Y estás dudando del amor de Dios. No hay que dudar, porque la Biblia dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Lo crees usted? Hay que creerlo, porque Dios no miente. Dios siempre tiene un propósito. Y tal vez todos los afanes y todas las situaciones que estás experimentando, tal vez o no sí es para tu bien. Hay que esperar en Dios y hay que dejar que Dios nos cambie y nos conforme a la imagen de su Hijo. En ese momento vamos a orar a Dios y dejar que Dios nos enseñe que esos problemas sí es para su bien. Oramos en este momento mientras el piano toca.